tarde, estamos de vuelta en las noticias para contarle que tras la implementación de la ley de reciclaje se han logrado avances importantes en la materia, esto de la mano de los embajadores ecológicos. ¿Qué proyectos se han realizado? ¿Qué se espera para el próximo año? Para profundizar sobre este tema estamos en contacto con Jimena Rodríguez, gerente de proyectos de Fundación Tarea País. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Natalie, ¿cómo estás? Bien, queríamos conversar un poco de toda esta tarea del reciclaje y también de la educación que va de la mano, porque a veces en Chile sabemos poco al respecto. ¿En qué consiste la tarea que ustedes están llevando a cabo? Bueno, bastante poco se sabe en este país acerca de la educación ambiental porque muchas veces se confunde la educación ambiental formal con el marketing, las relaciones comunitarias, el activismo ambiental. Es distinto la educación ambiental que hace el pedagogo, la educadora de párvulo, que aquel que, digamos, se hace como actividades medioambientales comunales. ¿Ah? Hay una diferencia absolutamente distinta. Hoy nosotros estamos trabajando en un proyecto a nivel país, ¿cierto? Intentando de que exista inversión en educación ambiental formal desde la educación y la capacitación para los pedagogos y las educadoras de párvulo. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, que estos mismos pedagogos, educadores de párvulos puedan implementar talleres dentro de las salas de clase de los más chiquititos? Si nos puedes explicar también en qué se podría traducir finalmente para las nuevas generaciones. Mira, la verdad las cosas es que mucho se habla de educación ambiental, mucha gente dice que hace educación ambiental, pero la verdad las cosas es que, a ver, ¿quién hace educación ambiental? Son los profesores en los colegios, ¿ya? ¿Cuál es la intención de nuestra fundación, cierto? Es poder instaurar la capacitación de educación ambiental para los educadores de párvulo y para los pedagogos para que se implemente educación ambiental durante un año sostenido en la primera etapa del ciclo escolar, digamos en simples palabras, ¿cierto? Para toda la audiencia de TVN, en la etapa del párvulo y hasta tercero o cuarto básico en el niño. Para ello, ¿cierto? Nos hemos acercado a conversar acerca de este tema con el Colegio de Profesores, que va a implementar talleres este verano, este 2025, específicamente este 8 de enero, ¿cierto? Para específicamente en una convocatoria específica para profesores, ¿ya? Para conversar de este tema y para hablar acerca de lo importante que es implementar la educación ambiental, más aún entendiendo que los indicadores, ¿cierto?, de reciclaje entregados por los grandes sistemas financieros, por los grandes ¿cierto?, que se están implementando desde el año pasado fueron algo más que negativos, ¿cierto?, porque no se cumplieron con los indicadores que se pretendían para lograr el reciclaje puerta a puerta, que ya están en más de 40 comunas en nuestro país. Jimena, y acá seamos súper didácticos también para quienes nos están viendo en su casa y que además quizás tienen hijos pequeños, justo niños que van ahí en la educación parvularia. ¿Cómo se puede traducir esa capacitación que se le daría a los profesores en lo que se le enseña a los niños? ¿Qué tipo de cosas se les pueden ir enseñando cuando son chiquititos para que vayan integrando la educación ambiental? Son múltiples, por ahí yo mandé algunos ejercicios pedagógicos, por ejemplo, desde la educación parvularia, el niño aprende con cuestiones que a uno de repente le parecen básicas, pero por ejemplo en nuestros jardines infantiles saltan los niños pequeños arriba de los sacos con reciclaje para que desde la infancia, ¿cierto?, entiendan que hay que sacar el aire, limpiar el residuo, ¿cierto?, y echarlo al saco que corresponde. Ya más grande, ¿cierto?, dentro de las asignaturas, quiero hablar en palabras bien básicas porque bien simple, esto claro. Es súper técnico y quiero que toda la audiencia, ¿cierto?, lo entienda. Hay que hablar en palabras sencillas. Entonces, por ejemplo, se hacen clases con reciclaje en matemáticas, ¿cierto? Qué sé yo, si el primero básico trajo tantos kilos de reciclaje, ¿cuánto faltan para cumplir la meta? Oda a la lata en clases de castellano, ¿cierto? Tu canción hacia el reciclaje en música y así, ¿cierto? El profesor intenta pasar por cada uno, ¿cierto?, de a las asignaturas del niño con temáticas ambientales como los humedales, no solamente en ciencias naturales, sino que naturalizar el proceso durante todo un año, y esa es nuestra propuesta, ¿cierto?, como proyecto de ley, para poder, ¿cierto?, naturalizar el cuidado del medio ambiente en los más pequeños. Jimena, y bueno, hasta no solamente los más pequeños, los más grandes tampoco muchas veces sabemos cómo reciclar correctamente y aprovechemos la instancia para dar algunos tips. Por ejemplo, muchos no saben que a lo mejor tienen que lavar ciertas cajas de leche antes de reciclarlas, por ejemplo. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos al intentar hacer una acción que más allá de una buena acción debería ser casi obligatoria para mantener nuestro planeta, pero que cometemos muchos errores a veces al hacerla?
Eso, mucho los errores en realidad. Sí. Somos un Chile súper consumista, ¿cierto? No nos preocupamos poco de reciclar. Los indicadores fueron lamentables este año, luego de que los sistemas financieros entregaran, ¿cierto? Lo poco que hemos reciclado los chilenos, básicamente porque no tenemos en nuestra cultura, ¿cierto? El reciclaje, ¿ya? Y básicamente porque no lo entendemos. Entendemos que en mucho, quiero explicar una cosa cortita, ¿cierto? En este momento, en nuestro país va a comenzar a pasar eso que pasa en Europa, eso que pasan a retirar el reciclaje puerta a puerta y que vamos a tener que reciclar cada uno de nosotros desde nuestros hogares. ¿Ya? Es por eso que es tan importante, ¿cierto? Esta toma de conciencia y es por eso que es tan importante hablar de este tema en palabras simples y sencillas, ¿ya? Nosotros venimos planteando un tema más académico, más pedagógico, más desde la pedagogía, porque queremos un compromiso más desde las autoridades, más desde las políticas públicas, ¿cierto? Y de hecho estamos trabajando eso desde también, desde conversar con personeros, ¿cierto? Con políticos, con senadores que ya han avanzado bastante, como es el caso de algunos senadores como Proboste, ¿cierto?, que ha planteado desde el año 2018 la necesidad de la educación ambiental en los colegios públicos principalmente, ¿cierto?, para que se haga extensiva la demás educación. A la hora de reciclar, nosotros un montón de problemas que hay así, a todo nivel, desde la casa, ¿cierto?, que es importante separar, ¿cierto?, el reciclado, el compost vital, ¿cierto? Compostar. 60% menos, ¿cierto? De material, de basura orgánica, de otro tipo de basura, ¿cierto? A la hora que compostamos, ¿ya? No sabemos compostar tampoco, no sabemos reciclar. Las comunicaciones, el marketing ha sido poco. En realidad, este ha sido un primer año difícil para la ley de reciclaje, pero que vamos avanzando con, digamos, de la mano con un cambio cultural vital, porque a todos les cuento, ¿cierto?, que en nuestro Chile va a empezar a pasar eso que pasa en Europa, que vamos a tener que reciclar desde nuestro hogar. Eso es una buena noticia, pero hay que aprender, hay que educarse. ¿Cómo hay que reciclar? ¿Cómo separar? ¿Qué cosas se tienen que hacer? ¿Se tienen que sacar las etiquetas? ¿Se tienen que lavar los envases? ¿Se separa? ¿Qué cosas? Demos esos datitos que también son súper útiles y que nos pueden ir ayudando a aprender también. Lo importante es sacar las etiquetas, ¿cierto? Enjuagar. En muchas municipalidades se están entregando contenedores de colores, ¿cierto?, para hacer esta práctica. Y es súper importante que tomemos conciencia, porque de repente dicen, hoy no, está como súper de moda esto del medio ambiente, de reciclar. No, no está de moda, llegó para quedarse. ¿Ya? Llegó para quedarse y quiero que también al mismo tiempo entendamos que no solamente los consumidores finales, ¿cierto?, estamos en esta cadena del reciclaje, sino que también la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. ¿Ya? Estamos todos insertos en este asunto, en este cambio cultural que se tiene que provocar sí o sí en nuestro país. Y la verdad las cosas es que esta ley de reciclaje, ¿cierto?, viene desde Europa. Y desde Europa, ¿cierto?, se tomó esta ley de reciclaje, se trajo a Chile y se está tratando de instalar en todos, ¿cierto?, los medios que acabo de explicar. Ahora bien, yo creo que nos tomemos súper en serio este tema del reciclaje, porque la verdad las cosas es que si nosotros no cambiamos, ¿qué pasó en España o en los Países Bajos? Terminamos pagando multas, ¿cierto?, por tirar algo a la calle. No es que a lo mejor los europeos sean, digamos, más evolucionados que nosotros, sino que tienen leyes, ¿cierto?, que donde hay que pagar impuestos o hay que pagar multa por tirar basura a las calles. Espero que los chilenos, ¿cierto?, avancemos un poquito más en este cambio cultural para que no lleguemos a esa necesidad de tener que pagar impuestos por tirar basura a la calle. No sé si me logran... O sea, nosotros ni siquiera pagamos impuestos. Muchos de nosotros en municipales, digamos, para que nos retiren la basura. Entonces, imagínate un cambio como ese. Así que Claro. si no entendemos, ¿cierto?, vamos derecho ahí a ser castigados con un impuesto. Jimena, ¿qué cosas hay que separar? Hay que separar, por ejemplo, los plásticos. ¿Van todos los plásticos juntos o yo puedo mezclar una botella de agua mineral con una botella de champú, por ejemplo? ¿Sabes lo que pasa? Es que los plásticos tienen, a ver, dentro del tema de los plásticos hay un mundo, ¿ah? Los plásticos son un mundo, son, al menos yo conozco 7 a 8 clasificaciones, ¿cierto? Y lo importante es que nosotros desde el hogar vamos separando, por ejemplo, los plásticos y sacar el aire, súper importante, porque ¿cuál es el gran cuello de botella, ¿cierto?, de el reciclaje? Es el tema del volumen. El reciclaje pesa súper poco, pero el volumen y las cantidades de volúmenes son monstruosas. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar? Sacamos el residuo, ¿cierto? Sacamos el aire y lo tiramos al contenedor que corresponda, dependiendo del color que toque, ya sea plástico, lata, cartones, ¿cierto?, u otros. Y ojalá hacer compostaje en la casa, Vital.
Sí, bueno, vamos a ir de a poquito aprendiendo, ojalá que no nos cueste tanto, que lo hagamos más rápido que tarde, porque el planeta lo pide y nosotros necesitamos hacernos conscientes. Jimena Rodríguez, gerente de proyectos Fundación Tarea País, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Quiero hacer un alcance, no se olviden, ¿cierto?, a todos los pedagogos este 8 de enero, ¿cierto?, en Juan Gómez Milla, en la Universidad de Chile, en el link del Colegio de Profesores pueden inscribirse para los talleres de verano para educación ambiental y un sinnúmero de talleres más que el Colegio de Profesores está dictando ahora. Nosotros como especialistas vamos a dictar este taller de medio ambiente por el doctor en educación ambiental, profesor Guillermo Perea Busleme, ¿cierto? Y vamos a estar ahí acompañándolo, conversando de educación ambiental, hablando de recicladores de base, porque quienes van a atender a los colegios públicos, ¿cierto?, van a ser los recicladores de base, y con Austral Oil, ¿cierto?, que nos va a acompañar digamos, instalando contenedores de aceite reciclado para las tías de la cocina de los establecimientos. No se pierdan esta oportunidad, conversemos de reciclaje, profesores, educadoras de párvulos, juntémonos todos ahí, ¿cierto? Y a los papás, colaborar con este proceso de reciclaje y de aprendizaje del niño, porque él es el mejor embajador y sobre todo en esta generación, ¿cierto?, que están súper preocupados del cuidado del planeta. Muchas gracias. Claro, la mejor educación desde la casa y de los profesores que se quieren inscribir. Está ahí el link para que se puedan inscribir en pantalla. Jimena Rodríguez, muchas gracias, que tengas muy buena tarde. Natalie, muchas gracias a ti.